Bueno, necesito que me hagan un favor. A las columnas de opinión no les va muy bien en mi canal, pero estas son dos muy importantes e interesantes columnas de opinión. La primera, titulada El Consejo de la Vergüenza por el exministro Wilson Ruiz Orejuela para semana.com. Y la segunda, El Consejo de Ministros de Gustavo Petro por Saúl Hernández Bolívar. Necesito que me ayuden a difundir esta información, estas columnas de opinión, para seguir subiendo este tipo de contenidos. Esto es MG Noticias. Hoy es jueves 13 de febrero de 2025 y vamos a empezar. A ver, el Consejo de la Vergüenza. La transmisión en vivo del Consejo de Ministros del Gobierno Petro fue la prueba por excelencia del talante y la actitud con que somos gobernados los colombianos. Columna del exministro Wilson Ruiz Orejuela para Semana. Elogio de la locura, también conocida como alabanza a la estupidez, es la recordada obra de Erasmo de Rotterdam. La obra, escrita camino a Inglaterra en 1509 y publicada en París en 1511, marcaría importantes aportes en el desarrollo de la época renacentista. Para Erasmo, la estulticia, Para Erasmo, la estulticia, entendida como la locura, describe al mundo como un teatro de la locura, donde en esta comedia todos salen cubiertos con máscaras a representar cada uno su papel. Resumiendo, la vida humana no es nada más que un juego de locos. La intencional sátira de Erasmo pretendía criticar la sociedad del siglo XVI e imponer, a manera de reflexión escrita, la necesidad de que los gobernantes encuentren en la estulticia la mejor posibilidad de aligerar la carga de su gran responsabilidad para con los gobernados. Ahora bien, la intención del autor en pleno Renacimiento no puede ser aplicable en la edad contemporánea. La locura no es ni será una alternativa válida en el ejercicio del gobierno que, contrario a gobernar bajo el imperio de la estulticia, debe conducir la actuación gubernamental bajo el regimiento de la cordura y la sabiduría. La transmisión en vivo del Consejo de Ministros del Gobierno Petro fue la prueba por excelencia del talante y la actitud con que somos gobernados los colombianos. Si bien la intención inicial fue la de mostrar el Consejo como un acto de transparencia y democracia en la gestión, la transmisión fue todo excepto lo esperado. Contrario a las expectativas, el suceso quedó registrado como la muestra de mezquindad, deslealtad y ausencia de liderazgo más grande que el país haya podido tener memoria en su historia reciente. Sin perjuicio de las previsiones legales, en especial las contenidas en la Ley 63 de 1923, artículo 9, donde se le otorga carácter reservado a los consejos de ministros. El espectáculo de la semana anterior deja claro varios puntos de la agenda gubernamental. Primeramente queda en evidencia la vocación egoísta del gobierno con el pueblo que lo eligió y sus necesidades. Si se observa en detalle la mezquindad, fundada o no, de la vicepresidente Francia Márquez y la hoy exministra Susana Muhammad, fueron evidentes al anteponer sus propios odios personales y egos ante la inclusión por tercera vez del impresentable Armando Benedetti como parte del equipo de gobierno. Y es que, más allá de la engañosa dignidad que mostraron las funcionarias que les impide sentarse en la misma mesa con Benedetti, la verdad es que cuando Benedetti con su entonces fiel escudera Laura Sarabia lideraron la campaña Petro presidente y buscaron los votos y la financiación de la campaña, estas se mostraron afables y muy complacidas con la presencia del entonces senador y conocedor de la vieja escuela de la política colombiana. Ni un solo cuestionamiento se escuchó en ese entonces. La consigna era una sola: ganar aún a costa de entregarle el alma al diablo, como lo sugirió muy puntualmente Ingrid Betancourt en un memorable debate electoral. Debe quedar claro la inclusión de Benedetti en el gabinete. La inclusión de Benedetti en el gabinete está mal. El gobierno está mal. Cada decisión de Petro es peor que la anterior.
Seguidamente quedó expuesta la manifiesta estrategia electoral donde el mandatario y algunos ministros, con una clara intención de lavarse las manos, generaron acusaciones, divisiones y atribución de responsabilidad de unos y otros ante el evidente fracaso del mal llamado progresismo. Los asistentes se enfrentan entre sí en una especie de rapiña por los recursos estatales, la burocracia, el sistema de privilegios y las eventuales listas al Congreso y la candidatura presidencial. La verdad que dejó entrever el Consejo de Ministros no es otra que la inoperante agenda de gobierno. Nada se habla de las acciones para hacerle frente a los retos y demandas de los colombianos. Contrario a ello, se enfocaron en la lucha de poder y en ver quién tiene el control de gobierno los restantes meses del mandato presidencial. Por su parte, Petro hábilmente reinó entre la desidia del equipo de gobierno y pareciera que él siempre tuvo la razón y fue traicionado por unos ministros que no le hicieron caso. Con lo anterior, se pretende convencer de que no es su culpa, sino que es solo una víctima que ha contado con la desfortuna de un pésimo equipo de gobierno. El fracasado proyecto de cambio descuidó los elementos importantes que le interesan a los colombianos. En el Consejo de Ministros nada se pudo establecer y concluir de forma asertiva en beneficio de la ciudadanía. Nos quedamos con la evidencia del desgobierno que tenemos presente desde el 7 de agosto del 2022, de las denuncias de financiación irregular desde la campaña y los recientes escándalos denunciados acerca de la también espuria financiación del SAT de contrabando. A lo anterior se suma la desbandada de los ministros que tienen aspiraciones políticas y la incertidumbre de quienes llegaran a ocupar las carteras desvalijadas y destruidas por sus antecesores. Es claro que ningún tecnócrata en su sano juicio aceptaría un cargo de esa naturaleza, tal como ningún capitán de barco aceptaría conducir una embarcación en medio del naufragio. Y entre tanto al presidente le luce más rentable irse a Emiratos Árabes a dictar conferencias vacías de contenido mientras su gobierno se caga a pedazos. Es claro que no le importa lo que hace. El caos es su hábitat natural y la perfidia su instrumento para hacer ver que todo está bien o que nada de ello es su responsabilidad. Enhorabuena por la salida de los ineptos ministros de Petro. Su activismo e ignorancia administrativa nos dejan heridas que serán difíciles de sanar. Defensa nos deja inundados de cocaína con un gobierno de pacto defendido con las armas del ELN y la consigna doctrinal de la guerrilla socialista. Ambiente nos deja una falsa percepción de protección medioambiental a costa de sacrificar la explotación de nuestros recursos naturales no renovables, sumado a un atraso histórico en la infraestructura y en el desarrollo del país. Minas y energía nos heredan una deuda energética y un estancamiento en el sector que será difícil de traer a punto de equilibrio. Salud nos deja un sistema quebrado e inoperante y con un piloto de una reforma que advierte ser un rotundo fracaso. Trabajo nos deja una reforma aprobada por pitrazos que se espera caiga en su constitucionalidad ante la Corte Constitucional. Interior deja una fractura en el lenguaje institucional con el Congreso de la República. Educación, además de afectaciones en el sector, nos deja un pésimo mensaje donde el máximo órgano de la educación de nuestro país estaba en manos de un activista, incumplido, soberbio y maleducado. Cancillería nos deja en la mira de Estados Unidos por el pésimo manejo de las relaciones internacionales. Los anteriores son solo una pequeña muestra de los muchos más y más vergonzantes legados que ya empiezan a dejar los salientes ministros y cuyo panorama empobrecedor promete extenderse hasta el 7 de agosto de 2026. Pese a lo anterior, Petro admite que el atributo que permite mantener a toda costa personas como Armando Benedetti y su gabinete es su locura. Sin duda el presidente es un torpe intento por pagar sus deudas con los sectores que permitieron su elección. Subastó al mejor postor el patrimonio de todos los colombianos. El Consejo de Ministros pasará a la historia como una mala imitación de la sátira de Erasmo de Rotterdam, donde se hizo elogio a la locura y alabanza a la estupidez. Por favor, dejar los comentarios de esta columna de Wilson Ruiz Orejola para semana titulada El Consejo de la Vergüenza. Vamos a terminar con otra columna
sobre el mismo tema titulada El Consejo de Ministros de Gustavo Petro, por Saúl Hernández Bolívar para Pan Am Post. Muchos analistas piensan que es desastroso aquelarre se hizo a propósito para desviar la atención de otros temas, pero cuesta trabajo creer que algo tan alarmante se haya llevado a cabo para ocultar algo peor. ¿Qué podría ser peor? Lo ocurrido en el Consejo de Ministros del pasado martes 4 de febrero no puede seguir siendo justificado de manera alguna. Lo menos importante es el cuento de que se trata de reuniones reservadas cuyo contenido no puede divulgarse y que su transmisión está prohibida por la ley. En ese sentido, Petro también violó la ley al divulgar información de inteligencia militar y poner al ELN de sobreaviso con respecto a la contraofensiva de las fuerzas militares en el Catatumbo. Eso se llama traición a la patria y Petro debería ir preso. Pero en cuanto a la transmisión de actos de gobierno, la reunión de Petro y los suyos fue apenas un tímido intento de aparentar transparencia a través de la televisación de uno de sus concilios. De hecho, muchos aducen que se trató de un acto desesperado por transferirle a los ministros un alto grado de responsabilidad por la mediocridad de la gestión de este mandato. Otros creen que se transmitió para tratar de desmoronar la resistencia que algunos ministros tenían contra Armando Benedetti y Laura Saravia. Como fuere, es bueno recordar que durante los 8 años de la administración de Álvaro Uribe Vélez se transmitieron incontables consejos comunitarios desde todos los puntos cardinales de la geografía nacional, así como rendiciones de cuentas o larguísimos programas pedagógicos acerca de un referendo en ciernes o una ley que se estuviera tramitando. Estos programas en vivo solían durar hasta 12 horas y hubo casos en que se realizaron maratones durante toda una madrugada, admitiendo toda clase de preguntas y opiniones por vía telefónica. Uribe atendía hasta los insultos. ¿Qué diferencia entre los consejos televisados por Uribe y el circo pobre de Gustavo Petro? Por entonces el presidente Uribe aprovechaba las cámaras para hacer pedagogía sobre todos los temas de interés para la nación: la economía, la salud, el transporte, el orden público, la justicia. Él disertaba acerca del desarrollo de los municipios, de cómo sacar gente de la pobreza, de cómo aumentar las exportaciones, de cómo mejorar la seguridad de una región, de cómo avanzaba la construcción de un colegio o un hospital y 1000 cosas más. Su equipo de gobierno se sabía la lección al pie de la letra, en qué porcentaje iba la ejecución de tal carretera, cuánto arroz se estaba produciendo en el Meta, qué tanto se había reducido el secuestro en el Cesar, cuántos subsidios se estaba entregando a familias en acción, etc. Pero el que mejor se sabía cada dato era el mismísimo Uribe. Hoy lo de Petro es muy distinto. Tenemos un hombre visiblemente enfermo, sumamente hablantinoso y con un síndrome de hubris que lo hace creerse imprescindible, que se cree experto en todos los temas cuando no es más que un diletante que revuelve datos, cifras, frases célebres y lugares comunes que le sirvan para parecer un sabelotodo y que parece no darse cuenta del ridículo que hace por su evidente falta de profundidad. Y no es nada raro que sus posiciones, a pesar de la gravedad de los temas, causen hasta risa, porque en verdad es chabacanamente cantinflesco, lo que debería preocuparnos más porque no se trata de un comediante sino del presidente de nuestro país. Lamentablemente lo visto el martes en consonancia con muchas de las intervenciones del jefe de Estado en diversos escenarios y hasta en su cuenta de X, hace pensar que semejante catástrofe no pudo ser algo preparado con el fin de desviar la atención de los gravísimos hechos del Catatumbo, o el nuevo escándalo por la entrada de dineros de rey del contrabando a la campaña de Petro presidente. Hay muchos analistas que piensan que ese desastroso Consejo de Ministros se hizo a propósito para desviar la atención de otros temas, pero cuesta trabajo creer que algo tan alarmante se haya llevado a cabo para ocultar algo peor. ¿Qué podría ser peor? El martes comprobamos que Colombia está mal dirigida, que el gobierno es acéfalo, que el país no tiene rumbo. La coalición de izquierda que timonea el barco, el pacto histórico, no tiene la menor capacidad ni para dirigir un municipio de los de más baja categoría. Su cabecilla es un inepto, sus ministros unos incapaces, y los dueños del poder, un Armandito Benedetti y una Laura Saravia, que saben demasiado de la putrefacción de un régimen corrupto
que hace agua por todas partes. Seremos muy afortunados si alcanzamos a medio salir de este momento tan negro de nuestra historia. Yo sé que son un poco desesperanzadoras estas columnas de opinión, pero es nuestra realidad y hay que saberla. Se vienen unas elecciones el próximo año y hay que saber a quién creerle, por quién votar. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. Por lo menos saber qué personas nos van a gobernar y no esta clase de personas que en este momento nos tiene con noticias casi a diario, que a veces uno cree que no puede ser peor y al día siguiente ve y pasa algo que excede a lo anterior. Entonces por eso es importante para mí y para mi canal MG Noticias compartir esta clase de contenidos. Aún me cuesta un poco estar frente a una cámara, ante un micrófono, hablar. Me gusta usar fuentes externas porque me gusta leer y considero que son confiables. Y los autores de estas columnas se han tomado su trabajo y su esfuerzo por investigar, por redactar. Entonces espero que les haya gustado, que les estén gustando mis contenidos, que me ayuden a crecer, a seguir creciendo con mi canal, para seguir compartiendo toda la información que me puede llegar a mí por medio ya sea de la red social X o por medio de las principales páginas de internet. Entonces por favor compartan este video con amigos, familiares, conocidos. Regálenme un like. Los likes ayudan mucho para que YouTube para que el algoritmo de YouTube nos ayude a difundir los contenidos. Muchísimas gracias, espero que tengan un excelente día.